medidas univariantes, medidas de tendencias. Dentro de las medidas univariantes vamos a trabajar con las medidas de tendencia central y de dispersión. Como siempre, algunas observaciones generales y de interés. Horario de atención por Teams el martes y el jueves de 4 a 6 p.m. Para los aportes, yo ya les envié al foro la plantilla de la fase 3. Una sugerencia muy especial es que la sigan porque ahí ya está exactamente lo que ustedes tienen que presentar de acuerdo con la guía de aprendizaje. El grupo estadística Azucena Gil 1601 se usa también para hacer aclaraciones de dudas e inquietudes. Si no quieren hacerlo dentro del grupo, lo pueden hacer por el chat de Teams de manera individual. Realmente hasta el momento han sido muy pocos los estudiantes que han pedido la colaboración o la asesoría mía a través del chat de Teams. Y entonces eso es importante. Si ustedes tienen dudas, deben hacerlo. Pero sí les pido el favor que para el uso de ese chat, si quieren que yo les responda, inmediatamente debe ser en las horas de la tarde. Yo en las horas de la mañana no estoy disponible para, porque estoy realizando otra actividad. Yo soy docente hora cátedra y por esa razón solamente estoy para la universidad en las horas de la tarde. Es fundamental que en campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. La fase 3 tiene un valor mayor que la anterior, que tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 13 de abril. Realmente estoy muy preocupada porque en la fase 2 fueron... no entraron al foro con los suficientes días de antelación. Fueron, la mayoría llegaron y entraron o el último día o los 2 anteriores al último día. Y ya no hay tiempo para hacer retroalimentación. Por eso ayer casualmente les envié un mensaje diciéndoles que es necesario que empiecen a trabajar ya, porque los trabajos de estadística no son cortos, no se pueden hacer en 2 horas ni en 3 horas, necesitan de un buen espacio de tiempo para que quede bien hecho y ustedes lo puedan a trabajar de la mejor manera posible, porque la idea es que tengan una buena calificación. Hubo muchos estudiantes que tuvieron que pedir plazos para la entrega después del trabajo, después de la fecha de cierre de la fase 2. Precisamente por eso se dejaron coger el tiempo. Entonces, yo sí les ruego el favor de que si se pueden empezar a trabajar desde hoy mismo, lo hagan. O los que ya, y felicito muy especialmente a los que ya lo han hecho, porque hay estudiantes que ya han terminado el trabajo, realmente, ya lo tienen terminado. Ustedes, si se han dado cuenta, yo todos los días reviso el foro y todos los días hago las retroalimentaciones pertinentes. Yo no dejo acumular retroalimentaciones. Que a veces, sí, me demoro un poquito en toda la tarde porque hay estudiantes que escriben bastante y hay foros donde se escribe mucho, pero así sea la hora que sea, yo termino de hacer las retroalimentaciones que hay en el día. Entonces, por favor, esa sí es una recomendación muy especial. Hay que empezar a hacer el trabajo ya. No dejen para el último día, para los 2 últimos días. Otra recomendación muy especial. Hay que utilizar la base de datos del anexo 1 que aparece en el foro debajo de este anuncio.
Dice, importante solo usar esta base de datos del anexo 1 para el resto del periodo 1601. La fecha es anterior a la web, pero yo ya eliminé la que tenía ahí y coloqué la que ya está totalmente depurada, porque quienes han visto la web se dieron cuenta que en la web se habló sobre eso, ¿verdad? Que habían algunas columnas que había que hacerles eh, algunas depuraciones, precisamente porque primero en unas que tenían que ver con la cantidad de municipios, había un espacio que no permitía hacer un trabajo correcto ni en Infostat ni en Excel. Y las demás, la mayoría de las demás columnas que corresponden a las variables cuantitativas tenían una aleatoriedad, es decir, iban cambiando los valores. En unas desde el comienzo y en otras a partir de la fila 127 hacia abajo cambiaban los valores. Entonces, la base de datos que está colocada ahí ya es, debajo de ese mensaje, ya es la que está totalmente depurada, con la que ustedes pueden trabajar sin tener ningún problema. Por favor, utilicen esa base de datos, no solamente para esta fase 3, sino también para la fase 4 y la fase 5. Es necesario que usen esa porque ya está depurada y así ustedes se van a quitar un montón de trabajo encima de hacer una depuración. La depuración la hice yo y quedó completica. Entonces ya la base de datos está bien. Yo sí les recomiendo otra recomendación muy especial. Es que se suben los videos de la web conferencias, se suben los videos de los CIPAS y ustedes no los ven. ¿Qué está pasando? Porque yo sé que no los ven. Porque están cometiendo, cuando entregan los trabajos, muchos errores que han sido revisados, han sido corregidos en el CIPAS. Y sin embargo, están ahí. Eso lo único que indica es que ustedes no han visto el CIPAS. Cuando uno no ve el CIPAS, ¿qué pasa? Pues que los errores quedan ahí. Yo generalmente los CIPAS los hago es ya cuando tengo, he visto muchos aportes y puedo decir muchas cosas de los que ustedes han hecho en las que se están equivocando, para que las demás personas, luego que vean el video, ya no cometan esas mismas equivocaciones. Pero eso es lo que yo me he dado cuenta, que no participan en el CIPAS, pero tampoco ven el video que se deja en el foro. Yo lo mando por todos los medios. Todos los informes yo los mando por el correo interno del curso, lo mando por el correo institucional. A veces tengo que mandar también por el correo personal, porque es que no veo que la participación y el trabajo de ustedes. Los dejo en el foro. Entonces, no pueden decir que es que no tienen acceso a ellos, porque el acceso está puesto para que ustedes miren, verifiquen y hagan. La verdad, eso es una preocupación muy grande que he tenido, porque yo he tratado de estar ahí para ustedes, para que puedan tener un buen puntaje, para que saquen el curso con éxito, de aprobación, pero no sé qué pasa. Yo sé que todos tenemos muchas ocupaciones, digo todos tenemos porque pues, yo también tengo muchas ocupaciones, pero ante todo uno debe sacar los espacios para hacer las cosas. Hay que ser organizado. Yo pienso que eso es más de organización que de cualquier otra cosa. Cuando uno no es organizado tiene esos problemas. Y yo puedo decir, eh, esta noche voy a dedicarle un tiempo a hacer tal punto, tal punto. Al otro día yo voy a dedicarle hoy un tiempo a hacer tal cosa. Y seguramente que si ustedes van sacando el espacio, no van a tener problemas. El curso no es difícil, porque realmente mmm, la estadística, como ahora se trabaja y como ahora se desarrolla, no es difícil. Es simplemente tienen que saber es manejar una aplicación, manejarla para poder encontrar los valores. Antiguamente
¿qué tocaba hacer? Aplicar fórmulas y para poder llegar a esos valores. Entonces era muy diferente y uno gastaba muchísimo tiempo. Si ustedes tienen Infostat, que yo les sugiero que ojalá la mayoría lo pueda instalar, es la mejor opción para trabajar la fase 3, la fase 4 y la fase 5, donde ya estamos manejando las variables cuantitativas. Porque es que Excel sí nos ayuda con muchas cosas, pero Excel no es un software estadístico. Entonces, hay algunas cosas en las que uno tiene que hacer una serie de movimientos especiales o aplicar fórmulas, saber aplicar fórmulas allá en Excel para poder resolver. Entonces, yo sí les sugiero, si pueden hacer y si pueden tener Infostat, mejor el Infostat. Con eso ustedes hacen rapidísimo todos los procesos y no tienen problema porque es un software estadístico. Entonces, vamos hoy a trabajar ya variables cuantitativas, discretas y continuas. Y se sigue trabajando con la base de datos de la fase 2, pero depurada. Ojo, aquí lo dice clarito, depurada. Factores asociados a la pobreza en 350 municipios de Colombia. Vamos a trabajar con variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas, y al desarrollar o al ver los trabajos que ustedes presentaron, vi que algunos estudiantes pues no manejan todavía bien el concepto. Entonces yo aquí ya las coloqué. Entonces, ¿cuáles son de esa base de datos del anexo 1 que tiene 22 variables? ¿Cuáles son discretas y cuáles son continuas? Entonces, discretas son la población cabecera, la población resto, la población total, la cantidad de servicios públicos disponibles, el promedio número de personas en el hogar, el nivel mayoritario de Sisbén y la cantidad de resguardos indígenas. Esas son las discretas, que el tipo de dato para esas variables discretas es entero. Entero. Las variables cuantitativas continuas, ¿cuáles son? Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua de acueducto, porcentaje de vivienda con algún nivel de hacinamiento, porcentaje de viviendas con piso de tierra, porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos, porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica, salario promedio por familia. Ahí están las variables cuantitativas discretas y continuas ya diseminaditas. ¿Qué hay que hacer como primera cosa con estas variables? Háganme el favor, entran al foro y cada estudiante escribe con qué variable cuantitativa discreta va a trabajar y con qué variable cuantitativa continua va a trabajar, las dos. Y por favor, el que entre después debe revisar el foro y mirar qué variables cuantitativas ya han sido seleccionadas, porque no se pueden repetir. Hay suficientes, son 5 personas en el foro, y aquí, por ejemplo, en las variables cuantitativas discretas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en las variables cuantitativas continuas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, antes hay 2 que no van a utilizar. No pueden repetir variable. Cada cual debe tener su propia variable. ¿Por qué les digo esto? Porque es que he tenido ya en los foros inconvenientes de que no nombran las variables, sino que envían el trabajo de una vez. Yo ya hice esto, ya hice el paso tal, y yo lo reviso, pero los nombres de las variables no están visibles para los compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Como no están visibles, la otra persona puede llegar a usarla, y al usarla
pues yo le voy a decir que no puede porque ya hay otra persona que la utilizó, que ya hizo el trabajo con esa variable. Entonces, ese detalle también se me está presentando. Entonces, por favor, revisar. Hay que entrar al foro constantemente y revisar. Hubo una persona que ya trabajó toda una variable y tuve que decirle que no la podía usar porque ya otra persona la había seleccionado. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes y revisar, entrar. Yo no les estoy diciendo que hagan nada más, sino que miren, revisen. Hay que mirar. Yo siempre he dicho que los foros son importantes porque los foros nos ayudan, si no tenemos claras las cosas, a entender qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Si yo miro los trabajos que están haciendo los demás compañeros. Entonces uno como que tiene que dedicarle un tiempito a eso, a mirar qué es lo que están haciendo los otros. Bueno, si no ha entrado nadie, pues sí, naturalmente que ustedes no pueden hacer nada ahí respecto a eso. Pero si ya han entrado otras personas, ustedes pueden revisar, mirar, mire, le hicieron estas anotaciones, entonces yo tengo que mejorar. O sea, para eso son los foros, para que ustedes vayan revisando y vayan mejorando. Cuando usted presente su trabajo tenga menos errores que los otros. Entonces, es una recomendación muy especial que les estoy haciendo. En la guía, esta es la guía de la fase 3, hay algo muy importante que a ustedes parece que se les olvida, que es lo siguiente. Ya miramos, aquí está el mapa mental, ¿verdad? Hay algo que dice aquí con negrilla, importante. Dice, socializar el mapa mental en el foro de la fase 3, análisis de la información. Además, cada estudiante deberá dar un comentario sobre el trabajo de los demás, proponiendo cómo complementarlo. Trabajo de los demás en cuanto a qué, pues al mapa mental, no es a otra cosa. Estamos hablando del mapa mental. Entonces, pues si no entró sin una sola persona, ustedes hacen el comentario a esa persona, ¿verdad? Pero si entraron varias personas, hay que hacer los comentarios. Por lo menos deben aparecer mínimo unos 2 comentarios de las 2 personas que entraron, porque eso se llama participación en el foro. Aparte de los aportes, la participación es esa. Entonces hay que ingresar y hacer el comentario. Hay que estar pendiente. Yo sé que ustedes tienen múltiples ocupaciones, pero hay que estar pendientes. Y no sé si es que en realidad no les gustan mucho los números con mayor, es importante, es muy importante que ustedes estén ahí, ¿sí? No que evadamos las cosas, digamos, ay, no, yo no entro porque es que qué pereza, yo eso no lo sé, no lo entiendo, no lo puedo hacer. No, por el contrario, cuando a uno le cuesta trabajo algo, uno le pone más interés, ¿sí? Le pone más fuerza para hacerlo, se interesa más constancia, porque son materias que uno tiene, de todas maneras, ustedes como estudiantes de psicología tienen que verlas. Y si tienen que verlas, pues necesariamente es mejor que de una vez la pasen, saquen buena nota y ya. Pero si empiezan a perderla, que tengo varios estudiantes que la han visto muchas veces, y no le ponen como el interés, entonces, ¿para cuándo? Ustedes de todas maneras no se van a poder graduar sin ver estadística. Entonces es una recomendación. Hay que ponerle la fuerza, el interés, las ganas, la energía. Porque es que es fundamental, aunque ustedes no lo crean, para ustedes la estadística cuando ya sean profesionales, estén en su campo de acción, la van a necesitar muchísimo. Y así puede que no sean muy buenos o no les gusten mucho los números, de todas maneras la van a necesitar. Hay cosas que en la vida uno va a necesitar y entonces hay que meterle pues más interés, más ganas, más motivación para hacer las cosas. Yo los invito a eso. Bueno, vamos a arrancar con las variables cuantitativas discretas. Si trabaja con el software Infostat,
En la tabla de frecuencias no se trabaja con intervalos. En las discretas. Luego, al configurar la tabla, no se tiene en cuenta el límite superior y el límite inferior. ¿Por qué? Porque es que el límite superior y el límite inferior se tienen en cuenta cuando uno trabaja con intervalos. Tienen en cuenta la marca de clase, eso sí es importante, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y si ustedes quieren otras frecuencias, pueden tenerlas en cuenta, como son la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Tienen en cuenta. Con la variable cuantitativa discreta, las gráficas que se manejan son el diagrama de barras y el gráfico de puntos si están trabajando en Infostat. Pero si están trabajando en Excel, el diagrama de barras y el diagrama de líneas, para que tengan presente eso. Para estos dos gráficos hay que tener en cuenta que al configurarlos en Infostat, en la parte de arriba donde dice variables a graficar, deben colocar o seleccionar caso. ¿Por qué caso? Porque es que ese caso, esa palabra, al nosotros seleccionarlo, lo que realiza es el conteo. Y yo lo que necesito es un conteo para poder hacer la gráfica. Y en la parte de abajo, donde dice criterios de clasificación, se coloca el nombre de la variable. Luego se acepta. En la parte de arriba del siguiente cuadro, no se deja media, sino frecuencia absoluta. Eso es lo que debemos tener en cuenta para cuando estamos trabajando variables cuantitativas discretas en Infostat. Entonces, ¿cuáles dijimos que eran las variables cuantitativas discretas? Nosotros nombramos varias. Yo aquí ya estoy en Infostat. Entonces, yo voy a escoger una de esas variables. Por ejemplo, voy a escoger, ya que me acordé, voy a escoger esta. Ya les digo por qué. ¿Dónde está? Nivel mayoritario de Sysben. ¿Por qué esta? Porque es que resulta que me han hecho ya tablas de frecuencias con la variable discreta nivel mayoritario de Sysben. Y cuando hacen la tabla de frecuencias, escriben nivel 1, nivel 2, nivel 3. No se puede escribir eso, porque ¿qué tenemos aquí? Números. Yo no veo sino solamente números. Entonces yo no la puedo categorizar y escribir nivel 1, nivel 2, nivel 3 en la tabla de frecuencias. Simplemente debo escribir 1, 2 y 3 y no más. Para poder hacer la tabla de frecuencias, ¿qué es lo que debo hacer? Estoy hablando de una variable cuantitativa discreta. Lo primerísimo que hay que hacer, porque también por eso les he dicho a varios estudiantes que no está bien hecha, porque le falta ese paso. Se deben ubicar sobre el nombre de la variable. Por favor, los nombres de las variables hay que escribirlos tal cual aparecen en la base de datos, que es otra cosa que no lo están haciendo. Entonces, cuando ustedes vayan a seleccionar, deben escribir el nombre tal cual aparece en la base de datos. Le dan clic sobre el nombre, luego dan clic derecho y buscan donde dice tipo de dato. Si ve que donde dice tipo de dato nos está diciendo real y nosotros estamos en una variable cuantitativa discreta. Las variables cuantitativas discretas deben llevar el tipo de dato entero. Entonces yo me ubico sobre entero y doy clic ahí. Ahora sí ya la puedo trabajar porque ya está como una variable cuantitativa discreta. Voy a estadísticas acá en la parte de arriba. Busco donde dice tablas de frecuencia, ubico la que estoy trabajando. ¿Cuál es la que estoy trabajando? Nivel mayoritario de Sysben. La coloco aquí donde dice variables, utilizando la flechita, la paso para allá y luego le doy a aceptar. Y me aparece esta tabla, que es lo mismo que yo les leí allá, pero que ahora lo estamos haciendo aquí práctico. Entonces, como las variables cuantitativas discretas no se trabajan con intervalos de clase, entonces yo quito de aquí
dándole clic, límite inferior y límite superior, lo quito. ¿Qué dejo? Marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Eso es lo que dejo. ¿Listo? Lo demás lo dejo igualito y luego me voy y doy a aceptar. Entonces, ¿por qué me da así? Porque es que resulta que yo no estoy trabajando la base de datos con el total de datos. Aclaración. Yo solamente estoy manejando para hacer el ejercicio en el CIPAS 50 datos de la base de datos, los primeros 50 datos. ¿De ustedes cuántos tienen que trabajar? 350. ¿Ves? Yo estoy trabajando con 50. ¿Cómo sé que estoy trabajando con 50? Porque si yo sumo aquí 7 más 3 da 10, 3, una 4 y una 5. 37 más 13 me da 50. Entonces no estoy trabajando con los 350 datos, sino solamente con 50 datos. Entonces, ¿dónde debo mirar yo para poder hacer la interpretación de esa tabla? En la marca de clase me está diciendo el nivel mayoritario de SISBEN, que sería el 1. ¿Qué me está diciendo? Que en esos 50 municipios que se están analizando, 37 de ellos pertenecen al nivel mayoritario de SISBEN 1 y solamente 13 pertenecen al nivel mayoritario de SISBEN 2. No mido la clase porque eso es un conteo, mido la marca de clase. Ella es la que me va a decir, me va a permitir hacer la interpretación, porque es que todo lo que nosotros hagamos, por eso es importante que utilicen la plantilla, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerle una interpretación. La interpretación de esta tabla es muy sencilla. Yo simplemente tengo que decir que 37 de los 50 municipios, porque yo estoy trabajando con 50 municipios, están en el nivel mayoritario de SISBEN 1 y que 13 están en el nivel mayoritario de SISBEN 2. ¿Qué me está diciendo eso? Que hay pobreza, ¿verdad? Porque hay más en el nivel mayoritario de SISBEN 1, hay más municipios que en el de SISBEN 2. Entonces, eso está indicando hay por lo menos 37 municipios que tienen factores de pobreza, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos trabajando como ¿qué? Como la problemática en estudio. Los factores de pobreza, ¿cierto? Dice allá en la base de datos del anexo 1, factores de pobreza de 350 municipios de Colombia. Eso es lo que yo estoy mirando. Entonces aquí, eso es lo que me está diciendo, pero yo no lo estoy trabajando para 350, sino solamente lo estoy trabajando para 50. Entonces ya, tomo mi gráfica, la copio, como les dijo el ingeniero Milton, el director de curso, tomamos, hacemos tomamos como pantallazo y luego la recortamos y para poderla pegar en donde, en el trabajo. Entonces, para que tengan presente eso. Bueno, esa sería la tabla de frecuencia. Ahora, si quiero hacer los gráficos, entonces voy aquí por la parte de arriba y digo gráficos, gráficos. Dijimos que para la variable cuantitativa discreta tenemos el gráfico de barras, que está aquí, y a ver, el gráfico de puntos que está aquí arriba. Son los dos gráficos. Entonces, el de barras, tenemos aquí, doy clic ahí, y lo que también les leí hace un momento, en donde dice variables a graficar, no voy a colocar la variable, sino voy a colocar caso, porque es la que me va a permitir el conteo. Y donde dice criterios de clasificación, entonces sí, me voy y busco la variable. La variable se llama nivel mayoritario de SISBEN, que la coloco aquí abajo. Y le doy a aceptar.
Aquí me aparece gráfica de barras medias, no. La que me va a permitir hacer el conteo son las frecuencias que absolutas. Entonces yo le doy frecuencia absoluta y le doy a aceptar. E inmediatamente me va a indicar el gráfico, ¿ya? Entonces aquí me va a decir 1 y 2. Para que mi gráfico sea más claro a una persona que lo vea, cualquier persona que lo vea, si yo me ubico sobre la barrita, él me va a escribir cuántos municipios hay. Hay 37. Si yo me ubico aquí en esta barrita chiquitica, me va a decir que hay 13 municipios y que quede el número. Hay que colocarle título. ¿Cuál es el título? Ustedes me están colocando como título lo siguiente. Diagrama de barras con frecuencia absoluta. Ese no es el título. Porque, ¿qué es lo que nosotros estamos revisando aquí? El nivel mayoritario de Sysben. El nombre de la variable es el que debe ir acá. Entonces hay que colocar como título el nombre de la variable. Aunque usted aquí ve que sobre el eje X también aparece a nivel mayoritario de Sysben. Y sobre el eje Y, que debo escribir? Cantidad de municipios. Entonces debe estar acá, cantidad de municipios, y aquí debe estar nivel mayoritario de Sysben. Y el título es el nombre de la variable, porque de esa manera yo estoy clarificando qué es lo que estoy haciendo, con qué es que estoy trabajando. Entonces, por favor, para que eso lo tengan presente, porque me están escribiendo títulos como esos y esos no son los títulos. Bueno, si yo voy a hacer la otra gráfica, el gráfico de puntos, yo me ubico aquí y lo mismo. Para el gráfico de puntos, en la parte de arriba debo colocar caso, lo mismo. Y en la parte de abajo debo colocar el nombre de la variable. En este caso es nivel mayoritario de Sysben. Le doy a aceptar y aquí tengo que hacer el cambio porque yo necesito son las frecuencias que absolutas, absolutas. Y le doy a aceptar y ya me aparecen los puntos. Este puntico corresponde a 37 municipios. Si yo le doy clic encima del puntico, me aparece 37. Si yo le doy aquí clic encima del puntico, me aparece 3. Hay que colocarle el título que corresponde al nivel mayoritario de Sysben. Hay que escribir aquí que es la cantidad de municipios corresponden a cada uno de esos niveles de Sysben, el 1, el 2, y hay que hacer la interpretación, que es muy sencilla, porque ¿qué es lo que estamos viendo en ese gráfico? Que hay 37 municipios que están en el nivel 1 del Sysben y que hay 13 municipios que están en el nivel 2 del Sysben, porque yo estoy trabajando con 50 datos, vuelvo y repito, 50 datos. No estoy trabajando con los 350, ustedes les van a dar más cosas. Les van a dar nivel mayoritario 1, 2 y 3, porque también aparecen datos con 3. Entonces va a ser diferente. Pero como yo estoy haciendo el ejercicio con 50, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Esa es la interpretación que yo debo hacer. Bueno, entonces ahí ya está. ¿El qué? La parte correspondiente a la tabla de frecuencias y a los diagramas de barras y de puntos para la variable cuantitativa discreta. También ya les di a conocer cuáles eran las que pueden ustedes escoger para poder trabajar. Ahora viene donde se complica un tantico el asunto y que ustedes deben poner mucha atención a lo que vamos a trabajar aquí, que son las variables cuantitativas continuas. Las continuas son las que son reales, donde hay números decimales. Ya no son números enteros, sino son decimales. Entonces, las tablas de frecuencia se trabajan ya con intervalos de clase, que también se llaman clase. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un subconjunto de números que hay entre dos valores dados específicos. Entonces, yo necesito primero, para poder trabajar, ya sea si trabajo en Infostat, en Excel, que voy a tener mucho más trabajo para hacer, aparte de eso cuando voy a hacer la tabla. Lo primero que debo saber es cuántos intervalos de clase voy a manejar.
Entonces, necesariamente lo primero que ustedes tienen que hacer es usar la ley de Sturges. Esa ley de Sturges, que es una fórmula, me va a permitir determinar cuántos intervalos de clase debo manejar. Yo lo voy a hacer para 50 datos porque tengo 50 datos. Ustedes lo deben hacer para ¿cuánto? Para 350 datos, aplicando la fórmula, que dice que K es igual a 1 más 3,322. Hay que escribirlo completo porque también ya encontré algunos estudiantes que me están escribiendo solamente 3,3. No, si la fórmula dice 3,322, hay que escribir 3,322 y trabajar con 3,322 por el logaritmo de n. ¿Qué es n? El tamaño de la muestra. Porque si ustedes trabajan con menos, les van a salir una cantidad de intervalos menos y no les va a quedar bien hecha la tabla de frecuencias. Si de este cálculo, oigan bien, resulta un número decimal, que es lo más posible, este debe redondearse al entero superior, ¿ya? Al entero superior, no al entero inferior, sino al superior, al que está por encima de ese valor decimal. Luego es importante también hallar la amplitud de los intervalos, porque es que los intervalos de clase todos deben tener la misma amplitud, o sea, la misma medida, para que todos los datos queden contenidos en ellos. Entonces, la fórmula para encontrar la amplitud es ¿cuál? Es R sobre K. ¿Qué es R? R es el rango. ¿Y qué es K? El número de intervalos de clase. Entonces, el rango, ¿qué es? El rango es el dato mayor menos el dato menor. Entonces hay que mirar cuál es el dato mayor de todos, de todos, de todos, de todos, y cuál es el dato menor para poder calcular el rango. Entonces, estas cositas son fundamentales y hay que hacerlas primero, antes de hacer la tabla de frecuencias, porque es que me han entregado tablas de frecuencias sin haber hecho esta información. Entonces trabajan con con el número que les parece a ustedes que puede ser de cantidad de intervalos, o con el que le arroja ahí Infostat. Cuando están trabajando en Infostat les arroja uno, pero ese no es el, ¿qué? El número de intervalos óptimo para que nuestra tabla quede mejor hecha. Entonces por eso hay que aplicar esta fórmula que se llama la ley de Sturges. Hay que encontrar el rango y hay que encontrar la amplitud. Si ustedes miraron la plantilla, allá hay un espacio donde dice cantidad de intervalos y dice que hay que hacer el proceso. Entonces hay que hacer el proceso. En Word uno en la parte de arriba puede encontrar la manera de insertar fórmulas, de insertar valores, ¿cierto? Y hacer el proceso completo, porque hay que hacerlo ahí, hay que copiarlo. Entonces, yo voy a trabajar aquí. Me van a mirar con lo que yo voy a trabajar. Voy a trabajar con una variable que se llama porcentaje de población de 15 años o más analfabeta. Esa fue la variable que yo escogí para trabajar. Recuerden que estoy trabajando con 50 datos. Entonces, ahí esa es la tabla de frecuencias que yo voy a obtener, pero para poder obtener esa tabla de frecuencia primero tengo que aplicar las fórmulas que aparecen ahí. Entonces, ¿cuál es la primera fórmula que aparece? La de los intervalos de clase. Entonces, ¿yo cómo aplico esa fórmula de los intervalos de clase? Entonces, yo escribo K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de 50, porque estoy reemplazando la n, que es el tamaño de la muestra, por 50. Para ustedes, el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? 350. Entonces, ustedes deben escribir logaritmo de 350. Cuando ya tienen eso escrito de esta manera, entonces vamos a empezar a hacer una serie de operaciones. Entonces, hay que usar una calculadora. Vamos a mirar cómo es que lo vamos a hacer en la calculadora. Es logaritmo de 50. Entonces yo en la calculadora busco donde dice LOG, que
que significa logaritmo. ¿Ya? Eso lo debo tener listo. Vamos a tener también una operación de multiplicación. El punto indica multiplicación. Y vamos a tener una operación de suma. Tengo tres operaciones diferentes. En matemáticas existe algo que se llama la jerarquía de las operaciones. De ello, para poder resolver correctamente la fórmula, debo utilizar la jerarquía de las operaciones. ¿Qué me dice la jerarquía de las operaciones para este caso? Primero, tengo que calcular el logaritmo. Luego, tengo que hacer la multiplicación. Y por último, la suma. Ya hay personas que me han hecho esto mal, porque ¿qué hacen? A uno le suman 3,322 y luego multiplican. Incorrecto. ¿Por dónde debo arrancar? Por el logaritmo. Luego que hay el logaritmo, multiplico por 3,322. Y el resultado que me debe hacer esa operación, le sumo 1. Esa es la forma en que se debe hacer. Entonces vamos a mirar acá. Logaritmo. ¿Qué dice logaritmo? Logaritmo. ¿De quién? De 50. Cierro el paréntesis. Y miramos a qué es igual. El logaritmo de 50 es igual a 1.69897004. Yo no voy a trabajar con todas las cifras decimales. Generalmente uno trabaja con dos cifras decimales después de la coma, pero debe hacer aproximación. Existen dos tipos de aproximación. Una que se llama por truncamiento y otra que se llama por redondeo. Cuando uno trunca es que simplemente corta y no mira lo siguiente que está después de ese número. Y por redondeo, que es la que vamos a utilizar. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primera cosa, que si el número es mayor, o sea, el número siguiente, por ejemplo, si yo voy a cortar, tengo 6, 9, voy a dar dos cifras decimales, entonces yo debo revisar el siguiente número. En este caso, el siguiente número es el número 8. Entonces, si el número que sigue después de las dos cifras por donde yo voy a redondear, solamente voy a tomar dos cifras, es mayor que 5, mayor o igual que 5, entonces, ¿qué pasa? Le sumo 1 a la anterior cifra. Entonces, si fuera aquí, yo le diría a 9, como es mayor, ¿verdad? Es 8. Le sumo 1, me daría 10. Y entonces aquí me quedaría 7 y quedaría 1,70. ¿Sí? Si este número, después de las dos cifras, es menor que 5 significa que puede ser 0 o 1 o 2 o 3 o 4, dejo tal como está y simplemente coloco 1,69. Pero siempre que sea mayor o igual a 5, entonces, ¿qué significa que sea mayor o igual a 5? Que se puede incluir 5, este número puede ser 5, o puede ser 6, o puede ser 7, o puede ser 8, o puede ser 9. ¿Listo? Entonces, se le suma 1 al anterior. Pero lo que pasa es que al hacerlo yo con dos cifras, ¿qué va a suceder? Que ya el decimal cambia muchísimo porque ya va a 1,70. Entonces, para este caso yo voy a tomar tres cifras. Entonces, tengo tres cifras aquí, 1, 2 y 3. Entonces, como voy a tomar tres cifras, miro la siguiente después de la tercera cifra, que va a ser 9. Como es 9, 9 es mayor o igual a 5. Entonces, ¿qué hago? Le sumo al anterior 1. Entonces, me va a quedar 8 más 1, 9. Me queda este 9, me queda este 6 y me queda este 1. Entonces, por eso aquí yo escribí 1,699. Hice aproximación por redondeo. Esto es fundamental en matemáticas cuando hay números decimales.
Entonces ya tengo este valor, 1.699. El resto permanece igual porque la única operación que he hecho es el logaritmo de 50. Entonces K igual a 1 más 3,322 por 1,699, que corresponde al valor del logaritmo de 50. Me voy a borrar, que ya voy a tomar es la aproximación. Y ahora, ¿qué operación debo hacer? Debo hacer la multiplicación entre 3,322 y 1,699. Es 3.322 por, a veces aparece la X o en otras calculadoras aparece un asterisco, 1.699. La cosa que hay que tener en cuenta es que en la calculadora no aparece la coma para los decimales, sino aparece un punto. Entonces, aquí el punto me está indicando que es una cantidad decimal. Cuando yo trabajo con números grandes que tienen miles, entonces allá los miles los trabajan con comas. Es al contrario de lo normal que uno usa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el punto me está indicando decimal. Y le doy igual. ¿Qué me dio? 5.5,644078. Bueno, voy a trabajar con dos cifras decimales después de la coma, que sería 5.64, pero para hacer la aproximación por redondeo yo miro la siguiente, después de las 2, que es 4. ¿Qué dijimos? Que cuando es un número menor que 5, 4 es menor que 5, entonces no sumo nada, lo dejo tal cual está. Entonces me va a quedar 5,64, que fue lo que yo escribí aquí. Entonces ya tengo hecha la operación. Ahora, ¿qué me falta? Ya no me queda por hacer sino al 5,64 sumarle el 1, que es lo último que debo hacer. Entonces vamos a hacer la suma. Entonces me queda 1 más 5.64, coma, ¿no? Que no, uno escribe es coma. Aquí me dio en fraccionario, entonces lo transformo en decimal y eso me da 6,64. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo que es K, o sea, el número de intervalos. Pero de acuerdo a lo que leímos hace un momento, cuando me da un número decimal, yo siempre aproximo al número entero después de ese valor. ¿Cuál es el número entero después de ese valor? El 7. Eso solamente se hace aquí para determinar el número final de intervalos de clase, no para lo demás. Entonces, cuando ya tienen ustedes la respuesta, ustedes dicen, me dio 6,64. Entonces, debo llevarlo al siguiente número entero después de ese valor. ¿Cuál es el siguiente número entero después de ese valor? 7. Entonces, el número de intervalos va a ser 7. Yo ya sé que es 7. Y con ese número de intervalos es que yo voy a trabajar. Las otras dos fórmulas que hay que manejar son las que tengo acá. Entonces, yo debo determinar dentro de los valores que yo voy a manejar de la variable continua, porcentaje de población de 15 años, tengo que mirar cuál es el número máximo que tengo y cuál es el número mínimo que tengo. Entonces, si yo miro aquí, el número máximo que yo tengo, ¿cuál es? 19.47, es el mayor número. Y el mínimo va a ser 2.11, que es el más pequeño. Entonces, ese va a ser el máximo y va a ser el mínimo. Entonces, con ese máximo y ese mínimo yo puedo calcular el rango. El rango es el máximo menos el mínimo. Entonces, el máximo, ¿cuánto es? 19,47 y el mínimo es 2,11. Entonces yo hago la restica y obtengo el valor. 19,47 menos
2, 11. ¿Cuánto me da? Me da 17,36. Ese va a corresponder al valor del rango. Ahora yo debo conocer cuál es la amplitud de cada intervalo de clase. ¿Cuáles son los intervalos de clase? Por eso yo puse aquí la tablita. Los intervalos de clase son estos. Entonces, estos se llaman corchetes rectangulares. Y hay un corchete rectangular y otro. Esto forma un conjunto de valores. Entonces, aquí van a estar los valores que están entre 2,11 y 4,59. ¿Sí? Aquí hay otro intervalo, pero ustedes verán que aquí aparece un paréntesis. ¿Qué significa el paréntesis? Que yo no puedo incluir el valor 4,59 porque el valor 4,59 ya lo incluí en el primer intervalo. Entonces aquí va a estar el conjunto de datos que hay entre 4,59 sin incluirlo y 7,07 incluido. ¿Ya? En el siguiente, entonces miremos, no puedo incluir 7,07. ¿Por qué? Porque ya lo incluí aquí. Y si yo vuelvo y lo incluyo, repito datos. Y entonces me va a quedar mal mi frecuencia absoluta. Entonces, aquí no incluyo 7,07, pero incluyo todos los valores que están hasta 9,55, porque aquí está el intervalo cerrado, mediante un corchete o un diagrama rectangular. Y así sucesivamente. Esos son los intervalos. Entonces, yo necesito saber cuánta es la amplitud o el tamaño del intervalo entre este valor y este valor. Entonces, para eso es que se calcula el valor de A. Entonces, ¿a qué es igual? A es igual a R sobre K. ¿Qué es R? R es el rango que ya lo tengo. ¿Qué es K? K es el número de intervalos que también ya lo tengo. Entonces, yo voy a dividir 17,36 entre la cantidad de intervalos que son 7. Y al hacer esa división de 17,36 dividido entre 7, voy a obtener como resultado 2,48, que esa va a ser la amplitud del intervalo. Hay otra manera, cuando yo ya tengo la tabla hecha, hay otra manera de encontrar ese A. A veces uno lo necesita y no sabe cómo hallarlo, y es muy fácil. Es para calcular de la otra manera, yo simplemente miro los límites. El primer valor se llama límite inferior. El segundo valor se llama límite superior. Entonces, si yo al límite superior le resto el inferior, me va a dar también la amplitud del intervalo. Entonces, vamos a mirar cuánto vale el límite superior de la clase 1. Vale 4,59. Entonces, 4,59. Le resto el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 2,11. 2,11. ¿Cuánto me da? Me da 2,48. Mire, aquí me dio 2,48 y por aquí también me dio 2,48. Ustedes lo hacen para cualquier intervalo de estos y siempre les va a dar la misma ¿qué? Amplitud, porque todos los intervalos deben tener la misma amplitud. Entonces, para que tengan presente eso, porque eso es supremamente importante. Eso forma parte del trabajo que ustedes tienen que hacer y que tienen que presentar. Entonces, yo aquí les estoy explicando cositas que he visto que les cuesta mucho trabajo por hacer y que hay que hacerlas. ¿Listo? Entonces, esto hay que hacerlo. Entonces, ya se explicó esto de acá. Ahora, en las variables cuantitativas continuas, las gráficas que se manejan cuando la variable es cuantitativa continua, ¿cuáles son? Son diferentes a las de las discretas. Aquí se manejan los histogramas y se manejan los polígonos de frecuencia. En Infostat, para realizar la tabla de frecuencia, luego que se selecciona la variable cuantitativa continua, da a aceptar
y en el siguiente cuadro hay que seleccionar el límite inferior, el superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las otras si las quiere manejar o si no, no. Donde dice número de clases, ya lo vamos a hacer aquí con el ejemplo, da clic en personalizado y coloca el número de clases que obtuvo con la ley de Sturge. Recordemos que obtuvimos 7, ¿no? Luego da a aceptar y obtiene la tabla de frecuencias para datos agrupados, intervalos de clase o clases. Ahora vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer en Infostat. ¿Cuál es la variable que nosotros o que yo utilicé para hacer el ejercicio con los 50 datos? Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta. Ahora yo busco esa variable aquí, en la base de datos. Vamos a ver dónde está. Ah, miren, acá. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta. Doy clic sobre la variable. Doy clic derecho. Eso siempre hay que hacerlo. Busco tipo de dato. ¿Dónde está? En real. Está muy bien, porque las variables cuantitativas continuas son reales. Las variables cuantitativas discretas son enteras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Debe estar en real el chulito. Entonces estamos bien. Podemos hacer el trabajo. Entonces yo me voy acá donde dice estadística y busco tablas de frecuencia. Entonces vamos a buscar ahora pues la otra variable porque pues tenía la anterior. Esta es porcentaje de población de 15 años o más y la coloco aquí en variables. Le doy a aceptar. Entonces, como esta ya es continua y como tiene intervalos de clase, ahí sí me toca que esté chuleado el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Listo, las otras no hay necesidad. Si quieren la hacen y si no, no. Y aquí hay que hacer otra cosa. Donde dice número de clases, entonces yo le voy aquí donde dice personalizado. Pum, aparece el clic ahí, hay que dar puntico. ¿Y eso qué significa? Que yo aquí ya no voy a trabajar con 5, que era lo que me estaba dando automáticamente Infostat, sino que yo ya encontré que el número de intervalos para esos 50 datos que tengo es 7, entonces yo busco aquí el número 7 y lo ubico. Entonces yo ya sé que voy a trabajar con 7 intervalos. Si ustedes miran, esta información yo ya la encontré manualmente usando la fórmula. Pedimos que los intervalos de clase eran de 2.48. Aquí me lo está diciendo. Entonces vamos a mirar aquí donde fue que nosotros hicimos esa tabla. Acá. ¿Cuánto es el número de la amplitud? 2.48. 2.48 es la amplitud que allá ya me la está dando. El varón máximo 19.47 y el mínimo 2.11. Valor máximo 19.47, valor mínimo 2.11. Entonces lo estoy haciendo bien. Y la amplitud del intervalo de clase va a ser 2.48. Y estoy trabajando con ¿cuántos intervalos de clase? Con 7. Entonces le doy a aceptar y ya me aparece la tablita que yo ya les había mostrado allá, pero que aquí la estamos construyendo. ¿Listo? Aquí están los intervalos de clase, están las marcas de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es la mitad de cada uno de estos intervalos de clase. ¿Cómo se calcula? Sumando el límite superior más el límite inferior y dividiendo entre 2, me dan las marcas de clase, que es exactamente la mitad de cada uno de los intervalos de clase. ¿Qué es un intervalo de clase? Es un subconjunto de números, ¿cierto? Que se va tomando para cada una de las clases que estamos manejando. Aquí van a haber números entre 2.11 y 4.59, aquí van a haber números sin incluir el 4.59, pero a partir de él hasta 7.07 y así sucesivamente hasta llegar a 19.47. ¿Cómo interpreto yo esa tabla? Entonces, ¿qué me está diciendo la frecuencia absoluta? 6.
12, 16, 11, 1, 2, 2. Es decir que hay 6 porcentajes, porque estamos hablando de porcentajes de población de 15 años analfabeta, entre 2,11% y 4,59%. Va a haber 12 municipios, porque esa frecuencia absoluta apunta a los municipios, que van a tener porcentajes de población analfabeta de 15 años entre el 4,59% y el 7,07%, porque es que acuérdense que la variable dice porcentajes, quiere decir que estos valores son porcentajes. Que van a haber 16 municipios que van a tener entre 7,07% y 9,55% de población de 15 años analfabeta. Es otra manera de describir la interpretación. Que van a haber 11 municipios que van a tener porcentajes entre 9,55 y 12,03 de población de 15 años analfabeta. Y así sucesivamente ustedes pueden hacer la interpretación de esa tabla de frecuencias. Luego que ya está la tabla de frecuencias, que es lo más complicado que hay que hacer aquí, entonces vamos a las gráficas. Entonces, ¿cuál es el gráfico que se usa aquí? El histograma. Aquí aparece histograma. Entonces, ¿de quién vamos a hacer el histograma? Aquí no necesito caso, sino el nombre de la variable. ¿De quién? El porcentaje de población de 15 años o más analfabeta. Entonces le doy a aceptar y aquí ya me envía el ¿qué? El histograma. En el histograma ustedes miran que las barritas van pegadas. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos trabajando es con intervalos de clase. ¿Listo? Con intervalos de clase. Y este valor que aparece aquí, 3,85, corresponde a ¿qué? A la marca de clase. O sea, al punto medio o a la mitad de este intervalo de clase. 732 va a ser la marca de clase, o sea, el punto medio de este intervalo de clase y así sucesivamente. El título, pues va a ser el nombre de la variable. Por favor, tener presente eso. Aquí habla de frecuencias relativas, pero nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando para este caso? Porcentajes, ¿verdad? Porcentajes. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta. Bueno, en la misma gráfica que ustedes hacen, que es el histograma, puede ir el polígono de frecuencia. Entonces ustedes se vienen aquí para esta tabla que está al lado izquierdo y aquí aparece una parte donde dice polígono. Entonces ustedes le dan clic ahí e inmediatamente me aparece esta línea. Ese es el polígono de frecuencia. Es una línea cerrada, que fíjense que aquí está arrancando sobre el eje y está terminando sobre el eje, que une el polígono, las marcas de clase, o sea, la mitad de cada una de estas barras. Entonces aquí, une con esta mitad, une con esta mitad, une con esta mitad, une con esta mitad y une con esta mitad, y ahí ya tenemos. Inclusive ustedes pueden solamente presentar una gráfica e indicar que en esa gráfica está simultáneamente el histograma y el polígono de frecuencia. Entonces, ya ahí está hecha la gráfica. Ya tenemos hecha la grafiquita. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o todo está claro, por favor. Tiempo de preguntas.
Profe, buenas noches. ¿Con quién hablo? Ah, Nini. Con ¿Cómo Nini. está, señora? Bien, gracias. Profe, una pregunta. Donde en la tabla de frecuencia donde están los intervalos, usted nos explicaba, nos explicó prácticamente como intervalo por intervalo, ¿sí? Entonces, en el Sí. momento de nosotros interpretar esa tabla también debemos hacerla así intervalo por intervalo o No, podemos no. hacer una No, interpretación un usted, por poco más ejemplo, general. puede tomar lo más importante, Nini. Puede tomar el menor, ¿cierto? El menor intervalo. Y pueden tomar el mayor y uno que sea representativo que para ustedes en su interpretación de la solución, posible solución del problema que se está estudiando les sirva más. No tienen que hacerlo todo completo, Nini. Es uno generalmente toma el primero, toma el último y de pronto un intermedio para poder uno con base en eso hacer la interpretación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eso es lo que necesito que me pregunte porque de verdad es el momento de preguntar. ¿Hasta ahí está claro? Puedo continuar porque es que esto tiene trabajito. Un poquito larguito, pero a mí me gusta explicarlo así bien con calmita para que ustedes entiendan y puedan hacer las cosas bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces ahora ya vamos con las medidas univariantes. ¿Cuáles son las medidas univariantes? Las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de distribución donde está apuntamiento y kurtosis. En este CIPAS solamente vamos a ver las dos primeras. Entonces hago el otro CIPAS en donde explico las otras dos, porque si los hago de una sola vez saldría muy largo, los tendría aquí pues hasta las 10 de la noche. Entonces solamente estos dos. Entonces, medidas de tendencia central. Al describir grupos de observaciones con frecuencias, es conveniente resumir la información con un solo número. Este número, que para tal fin suele situarse hacia el centro de la distribución de datos, se denomina medida o parámetro de tendencia central o de centralización, porque está hacia la parte central. Dentro de las medidas de tendencia central, ¿cuáles están? La media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, vamos a mirar las medidas de tendencia central y en cada uno vamos a mirar la media aritmética cuando los datos no están agrupados, cuando la variable es cuantitativa discreta, y vamos a mirar también para cuando los datos están agrupados, que es en intervalos de clase, que eso ocurre cuando la variable cuantitativa es continua. La medida aritmética es la medida más conocida y la más fácil de calcular. Se define como la suma de los valores de una cantidad dada de números dividido entre la cantidad de números que tengo. Entonces, para datos no agrupados, que es la variable cuantitativa discreta, la fórmula es la siguiente. Por si de pronto necesitan fórmulas, ahí van a estar las fórmulas. X barrita, así se simboliza la media aritmética, va a ser igual. Este símbolo se lee sumatoria o sigma, es una letra griega, sigma, pero se lee sumatoria, es decir, yo voy a sumar. Desde i igual a 1, desde el primer dato, hasta n, el último dato, los x sub j. ¿Qué son los x sub j? Son el valor, perdón, x sub i. ¿Qué son los x sub i? El valor de cada elemento o cada dato. Entonces ahí hay que sumar todos los datos, todos los que tenga. Entonces si yo tengo 50 datos, yo tengo que sumar los 50 datos. Y lo divido entre n, que es n, es la cantidad de elementos o tamaño de la muestra. Entonces, si yo estoy trabajando con 50 datos, yo sumo todos los 50 datos y lo divido entre 50. Esa sería la fórmula para calcular la media aritmética para una variable cuantitativa discreta, es decir, cuando los datos no están agrupados. La media aritmética para datos agrupados, variable cuantitativa continua, varía la fórmula. Se nos dice que x barra es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f sub i. ¿Qué es f sub i? La frecuencia.
absoluta correspondiente a cada intervalo de clase. Frecuencia que corresponde a cada intervalo de clase. Por X u Y, ¿qué es X u Y? X u Y es la marca de clase correspondiente a cada intervalo de clase. Dividido entre N, que ¿qué es N? N es la cantidad de elementos o el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué es la marca de clase? Yo ya les había dicho, es el valor correspondiente al punto medio de cada intervalo. Entonces, ¿cómo se hace? Se suman el límite inferior más el superior y se divide entre 2 y eso es lo que me va a dar lo que se llama la marca de clase. Esta es la fórmula que se usa para cuando los datos son agrupados. Mire que cambian una a la otra. Esto es información por si lo necesitan para alguna cosa. La mediana. La mediana se define como el valor que divide una distribución de datos ordenados en dos mitades. Es decir, se encuentra en el centro de la distribución. ¿Cómo se hace? Para datos no agrupados, o sea, para la variable discreta. La mediana generalmente se simboliza ME y es menos usada que la media aritmética. Para su cálculo es necesario que los datos estén ordenados. Si los datos no están ordenados, no se puede calcular la mediana. Cuando la cantidad de datos es impar, o sea, la cantidad de datos que yo tengo es impar, fácilmente se identifica la mediana porque es el valor que se encuentra exactamente en el centro. Pero cuando la cantidad de datos es par, como cuando en mi caso que tenemos 50, la mediana se calcula hallando el valor medio entre los dos datos centrales. Entonces uno, al acercarse del primer dato hacia la mitad y del último dato hacia la mitad, va a encontrar en el centro dos valores. ¿Qué hago con esos dos valores? Los sumo y los divido entre 2, como si estuviera calculando un promedio. Y ahí encuentro el valor de la mediana. Entonces, esa es la forma en que antiguamente había que utilizar la estadística y hacer muchísimas y aplicar muchísimas fórmulas. Aquí simplemente lo estoy dando por información. La mediana para datos agrupados, o sea, para variables cuantitativas continuas, tiene esta fórmula, que es un poco larga, ¿no? La mediana es igual a n, que es el tamaño de la muestra dividido entre 2, menos f sub k menos 1, que es f sub k menos 1. Es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana. Dividido entre f sub k. Entonces aquí es acumulada, por eso trabaja con una mayúscula. Que divide entre f sub k. ¿Qué es f sub k? Es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Multiplicado por a sub k. ¿Qué es a sub k? La amplitud de la clase de la mediana. Más L sub k. ¿Qué es L sub k? El límite real inferior de la clase de la mediana. ¿Qué es eso de clase mediana? Ustedes han escuchado hablar de clase mediana. La clase de la mediana es el intervalo que contiene el valor más cercano a la frecuencia acumulada del valor n medios. Si yo coloco n, 50, lo divido entre 2, eso me da un valor de 25, y la clase mediana es la que contiene ese valor. Al mirar yo la frecuencia acumulada, encuentro el valor 25 y esa va a ser la que se llama la clase mediana. Pero esto pues no lo vamos a usar, no sé si ustedes para alguna cosa tengan que usar la fórmula, pero la fórmula está ahí y se la comento para que ustedes la conozcan. La moda, igual que los dos casos anteriores, la moda también tiene para datos no agrupados, que son las variables cuantitativas discretas, y para datos agrupados. Para datos no agrupados, se trata del valor más frecuente en un conjunto de datos que debe estar ordenados. Vuelvo y juega, debe estar ordenados. Entonces, ¿yo cómo hago para encontrar la moda? Porque resulta que en Infostat no me dan la moda, no la puedo hallar. Entonces, en mi tabla de frecuencia, para datos, para la variable cuantitativa discreta, busco la frecuencia más alta. Y eso es lo que va a corresponder a quién? A la moda, el valor que corresponda a esa frecuencia más alta. Entonces, yo la busco es en la tabla de frecuencias para variable cuantitativa discreta.
Eh, Dice que se considera como el valor más representativo o típico de una serie de valores. Se simboliza por MO. Si dos valores tienen la misma frecuencia, se dice que el conjunto es bimodal. Bimodal significa que tiene dos modas. Cuando más de dos valores ocurren con la misma frecuencia, y esta es la más alta, todos los valores son modas, por lo que el conjunto de datos va a recibir el nombre de multimodal o polimodal. Cuando tiene una sola moda, el valor de frecuencia más alto, uno solo, se llama unimodal. Esos son nombres especiales que le dan a la moda. La moda para datos agrupados, que esta es la que yo tengo que encontrar. Esta la tengo que calcular. También me la piden allá. Tengo que hacer el cálculo de la moda para la variable cuantitativa continua, es decir, para cuando hay intervalos de clase. Entonces, hay que usar esta fórmula. Cuando los datos se encuentran agrupados, la moda es la marca de clase del intervalo de clase que contiene la mayor frecuencia. Esta forma. ¿Qué nos dice? Que la moda es igual a f sub k menos 1. ¿Qué es f sub k menos 1? La frecuencia absoluta de la clase anterior en donde se encuentra el dato más frecuente. F sub dividido entre f sub k menos 1 más f sub k más 1. ¿Qué es f sub k más 1? La frecuencia absoluta de la clase posterior en donde se encuentra el dato más frecuente. Multiplicado por a sub k. ¿Qué es a sub k? La amplitud de la clase en donde se encuentra el dato más frecuente, más L sub k. ¿Qué es L sub k? El límite real inferior de la clase en donde se encuentra el dato más frecuente. Entonces, eso lo tengo yo que calcular. Entonces, vamos a mirar cómo se hace eso. Por aquí tengo ya también hecho eso para ustedes. Aquí. Porque ustedes tienen que hacer eso que yo tengo ahí, lo tienen que hacer allá en su trabajo, colocarlo, escribirlo con el editor de ecuaciones que tiene Word, que lo encuentran por la parte de arriba. Ustedes dan insertar y allá en insertar fórmulas aparece el editor para que ustedes puedan escribir y hacer la respectiva, hacer todo esto que está escrito aquí a mano. Entonces vamos a mirar. Fórmula de la moda es la misma que yo acabé de leer allá. F sub k menos 1 dividido entre F sub k menos 1 más F sub k más 1 por A sub k más L sub k. Ya sabemos qué es cada cosa de esas. Aquí habla de algo que dice clase modal. Fíjese que en todas habla de clase modal. Entonces yo lo primero que debo determinar es cuál es la clase modal. Entonces yo, ¿qué hago? Esta tablita es la misma que ya ahorita hicimos en Infostat, que corresponde al porcentaje de población de 15 años analfabeta, con 50 datos. Entonces, yo busco en donde dice frecuencia absoluta, la mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es? Para este caso es 16. Entonces, toda esta línea, intervalo, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, va a corresponder a lo que se llama la clase modal. ¿Listo? Toda esa línea donde está la mayor frecuencia absoluta. Entonces, ahora vamos a empezar a aplicar, ¿qué? La fórmula. Entonces, MO es moda, ¿no? Va a ser igual. F sub k menos 1. ¿Qué es F sub k menos 1? Es la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Entonces yo me paro aquí en la clase modal completa, pero me voy para la frecuencia absoluta porque esa es la que me piden. Y yo busco la anterior a este número. ¿Cuál es la anterior? 12. Les coloco 12. Dividido entre f sub k menos 1, frecuencia absoluta anterior a la clase modal, vuelve y juega. Entonces, la anterior a donde está la línea, en las frecuencias absolutas, es 12. Les coloco aquí el 12. Más f sub k más 1, frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Entonces, yo voy allá al 16. ¿Cuál está después? O la que es la posterior. Entonces, está el número 11 como frecuencia absoluta. Esa es la que coloco yo aquí.
por A sub K, amplitud del intervalo de la clase modal. Nosotros ya lo calculamos. Lo calculamos de dos formas diferentes y nos dio 2.48. Voy aquí a traer otra vez mi calculadora. Si yo no sé y solamente tengo mi tabla, esta, y yo lo quiero calcular, entonces, ¿qué hago? Yo ya les expliqué una forma rápida. Límite superior menos límite inferior. Entonces yo a 4,59 le resto 2.11. Estoy mirando el primer intervalo. 2.11. ¿Eso cuánto me va a dar? 2.48. Entonces, ¿cuál es la amplitud del intervalo? 2.48. También lo puedo hacer con este. Hagámoslo con el que está sobre la línea roja. Ustedes miren que todos los intervalos de clase son iguales. De ahí podría utilizar, o debo utilizar, 9,55 menos 7,07. ¿Y eso qué me da? 2.48. ¿Sí que todos los intervalos son iguales? Entonces, esa va a ser la amplitud del intervalo. Ahora me dice, más L sub K. ¿Qué es L sub K? Límite inferior. Límite inferior del intervalo de la clase modal. Entonces yo miro a que está sobre la línea roja. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí dice LI. Entonces va a ser 7,07, que es el número que yo acabé de escribir acá. ¿Listo? Y luego tengo que hacer las operaciones, que eso es lo otro que si las hago mal, me queda todo mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que primero hacer? La suma que hay aquí en el denominador de esta fracción o en esta división. Entonces yo debo sumar 12 más 11. 12 más 11, así nosotros ya sabemos que eso nos va a dar 23 para no hacerlo en la calculadora. Entonces 12 más 11 me da 23. Entonces me va a quedar 12 dividido, esta línea horizontal significa división entre 23 por 2,48 más 7,07. Lo siguiente que tengo que hacer, siempre aquí sí toca con el primer término porque es la división, es dividir 12 entre 23. 12 dividido entre 23. ¿Qué me da? Mire el número que me da. 0,5217391304. Pero yo regreso a que tengo que aproximar por redondeo a dos cifras decimales. Es que cifras decimales tengo después del puntico. 5 y 2. Miro la tercera cifra, 1. Y dijimos que si es menor que 5, dejamos las dos cifras tal cual están. Si es mayor o igual a 5, le sumo una a la anterior cifra. Pero aquí no le voy a sumar nada porque es menor que 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 0.52. Aquí está. Por 2,48 más 7,04. ¿Qué debo hacer aquí? La multiplicación. Acuérdese de la jerarquía de las operaciones. ¿Listo? Es la división primero, luego la multiplicación y lo último que debo hacer es la suma. Lo último es la suma. Te voy a multiplicar 0.52 por 2,48. Por 2.48. Y eso me da, mire lo que me da. 1,2896. Vuelve y juega. Vamos a trabajar dos cifras decimales. Aplico aproximación por redondeo. Entonces tengo las dos cifras decimales. Miro la tercera cifra decimal en 9.
Como 9 es mayor o igual que 5, entonces a la anterior cifra le sumo una. Entonces, 8 más 1, 9. Me va a quedar 1.29, que es el número que está acá. Más 7,07. Ahora hago la suma. 1. Es lo último que debo hacer, la suma. 1.29 más 7.07 igual 8.36. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la moda? 8.36. Chicos, ¿yo cómo sé que eso está bien? Este es el intervalo de la clase modal, ¿verdad? Entonces, 8.36 debe estar localizado en este intervalo de clase que corresponde a la clase modal. O sea, ese 8.36 debe estar entre 7,07 y 9,55. ¿Está? Sí está, ¿cierto? 8,36 es un número que está por acá, entre 7,07 y 9,55. Entonces, mi moda quedó bien hallada. Que si me da un número que está por fuera de la clase modal, es porque cometí algún error al hacer las operaciones. Entonces hay que regresarme a mirar qué fue lo que escribí mal o qué fue lo que hice mal, porque esa es una forma de identificar si me quedó bien o me quedó mal hallada ¿la qué? La moda. No sé si ahí hay alguna pregunta o puedo seguir, porque esta parte también la tienen que hacer ustedes. ¿Está claro cómo se calcula la moda? Por favor, alguien me puede hablar porque es que Sí, no señora. los puedo ver. Bueno, listo. Entonces, esto hay que hacerlo. Ustedes miran allá la plantilla y allá aparece que tienen que aplicar la fórmula para calcular la moda y poderla escribir en las tablas. Bueno, entonces ya, listo. La moda está lista, ya, determinada. Aquí hay una tablita que es interesante, en donde me está diciendo la medida de tendencia central, qué tan común es, si existe siempre, si toma en cuenta cada valor, si se ve afectada por los valores extremos y si requiere que los datos estén ordenados y cuál es la ventaja y las desventajas. De la media, ¿qué tan común es? Es la más común de todas. ¿Existe siempre? Sí. ¿Toma en cuenta cada valor? Sí. ¿Se ve afectada por los valores extremos? Sí. Ese es el problema que tiene la media. ¿Requiere que los datos estén ordenados? No. Y las ventajas y las desventajas es que presenta una ligera estabilidad frente al muestreo. Por eso la utiliza muchísimo. La mediana. ¿Qué tan común es? De uso común. ¿Existe siempre? Sí. ¿Toma en cuenta cada valor? No, porque ella solamente se centra en los valores del centro. ¿Se ve afectada por valores extremos? No. ¿Requiere que los datos estén ordenados? Sí, ese es el problema que tiene. No es muy confiable para describir el conjunto de datos, pues en su cálculo solo intervienen los datos más centrales. Es, esa tienes una desventaja, no una ventaja. Y la moda, ¿qué tan común es? Usada en ocasiones. ¿Existe siempre? ¿Podría no existir o haber más de una? ¿Toma en cuenta cada valor? No. ¿Se ve afectada por los valores extremos? No. ¿Requiere que los datos estén agrupados? Sí. Es más precisa cuando los datos no están agrupados. O sea, es más precisa cuando los datos, cuando son variables cuantitativas discretas que cuando son variables cuantitativas continuas. Eso es lo que quiere decir. Bueno, vamos a empezar con las medidas de dispersión, pero antes de eso, en Infostat vamos a mirar cómo se calcula la media, mediana, moda. Bueno, en general, todas las medidas univariantes para el porcentaje de población de 15 años o más analfabetos.
Ahora ya miramos que está bien el tipo de datos, entonces no tengo que volver a mirarlo. Entonces yo me voy por estadísticas donde dice medida resumen, donde dice, perdón, creo que cogí la que no era. Estadística, medidas, resumen. Bueno, de aquí la variable que voy a manejar la coloco. ¿Cuál es la que voy a manejar? Pues la que estoy trabajando con 50 datos, que es el porcentaje de población de 15 años o más analfabeta. Le doy a aceptar, ya la tenía ahí, ¿no? Ya la tenía ahí localizadita. Le doy a aceptar y entonces me va a aparecer este cuadro. Ahí voy a encontrar todas, no tengo que ponerme a calcular nada. Todas las medidas que necesito. Entonces, está este n, que es el tamaño de la muestra, me la va a mostrar, la media, la desviación estándar, D significa desviación estándar, la varianza, que no la voy a tomar para n-1, o sea, un dato menos, la muestra -1, sino la voy a tomar para n es la cantidad total de datos que manejo. El coeficiente de variación que se representa por CB, hay otras cosas que no vamos a usar, el mínimo, el máximo, la mediana. Cuando veamos en la siguiente CIPAS las medidas de posición, entonces uno puede calcular aquí el Q1, cuartil 1, el cuartil 3, puedo calcular la asimetría, la kurtosis, y aquí puedo calcular los percentiles que también nos los piden, la medida de posición. Entonces nos piden el percentil 50, creo que es, y el percentil 70. Cuando yo no tengo el percentil 70, por ejemplo, que nos lo están pidiendo allá, ¿yo qué debo hacer? Aquí dice otros percentiles, entonces usted escribe aquí el número 70 y no tiene que hacer nada más. No coloca el 70 y luego ya cuando debe aceptar, ahí le va a botar el percentil 70, que es el que usted necesita. Nosotros aquí solamente vamos a tener las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que son las que estamos viendo ahora. En la presentación es mejor colocarla vertical, mejor toda la vida para que se vea mejor, y luego le doy a aceptar, porque si usted la coloca en horizontal les da una línea horizontal con un montón de datos que ustedes no entienden bien. De la vertical, y luego de eso le dan a aceptar, y ahí ya me arroja la tabla. Me está diciendo que el tamaño de la muestra es 50, que la media es 8,33, que la desviación estándar es 3,57, que la varianza para la muestra es de 12,52, que el coeficiente de variación es 42,92. Ese coeficiente de variación, así como está escrito, es un porcentaje. Yo lo tengo que trabajar es como un porcentaje. Y algunos estudiantes que me están escribiendo 0,42. Si usted me escribe 0,4292, eso no es un porcentaje, eso es un decimal. Si yo multiplico ese decimal por 100, me da lo que me arroja aquí Infostat, 42,92, que es el porcentaje. Me está diciendo cuál es el mínimo, me está diciendo cuál es el máximo y me está diciendo cuál es la mediana. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí en cuanto a mi variable? Está diciendo que el promedio, ¿cierto?, de porcentaje de población de 15 años analfabeta es de 8,33%, porque estamos hablando de porcentajes, ¿listo? Entonces hay un 8,33% de promedio de población de 15 años o más analfabeta. Sería mi interpretación, que es lo que tengo que escribir ahí al lado del número en la tabla, me piden la interpretación. La mediana, 8,06. La mediana, dijimos que era el dato que está en el centro, ¿verdad? Entonces corresponde 50%, 50%. Pero para que me quede bien interpretada la mediana, yo tengo que mirar cuál es el valor mínimo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir que los porcentajes de población de 15 años
o más analfabetos están entre 2,11% y 8,06%, que es el valor del centro. Y además, también ese porcentaje de población de 15 años analfabeta va a estar entre 8,06% y 19,47%, que sería el valor máximo. Entonces, uno va desde el valor mínimo que tengo hasta donde está la mediana, que corresponde al 50%. Ese rango, ese intervalo. Y desde donde está la mediana hasta el valor máximo que yo tengo en porcentaje. Y ahí sería la interpretación de la mediana, que ustedes pueden ajustar, escribirlo más bonito, con una redacción bien chévere para que la persona que lea entienda. La moda, pues la moda sí, yo no la tengo aquí, si ve que no aparece la moda. Pero nosotros ya calculamos la moda. ¿Dónde está el cálculo de la moda? ¿Cuánto me dio la moda? 8,36, que también es un porcentaje, ¿cierto? Entonces, el porcentaje de población de 15 años o más que más se ve en los municipios es de 8,36%, porque la moda, la frecuencia absoluta, la cantidad de municipios que corresponden a ese valor son 16, ¿ya? Entonces, eso es lo que corresponde a la moda. Entonces, ahí ya miramos cómo se hace en Infostat. Es muy sencillo, es muy fácil. No tiene mucho problema para poderlo resolver. Y luego las medidas de dispersión, que son el rango, la varianza, la desviación estándar o típica y el coeficiente de variación, que son esas, hay que hallarlas todas. Entonces, aquí nos hablan de que se veía en el tema anterior la tendencia que tiene un conjunto de datos dado a agruparse hacia el centro, pero también se descubrió que los datos extremos podían estar bastante alejados de esa tendencia central. Medir esa variación respecto a los promedios es un cálculo importante en el tratamiento estadístico de datos, medidas a las que se les denomina de dispersión o de variación, y a la que me permite medir la variación de los datos respecto a quién, a la media o al promedio. Promedio y media es lo mismo. Entonces, dentro de ella tenemos el rango. Se trata de la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Eso ya lo hemos trabajado. De un conjunto de datos, es la medida de dispersión más fácil de calcular, solo requiere que los datos estén ordenados, pero es poco usada como medida de dispersión porque se deja afectar fácilmente de los valores extremos de poca frecuencia. La varianza. Igual la varianza tiene una fórmula especial para cuando la variable es discreta y para cuando la variable es continua. Es una de las medidas más usadas en estadística. Ella a su vez da origen a otra mucho más significativa, la desviación estándar o típica. También se dice desviación estándar o típica. Y la varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. Entonces, la fórmula es S al cuadrado, esto es fórmula, ¿no? La manera de denotar la varianza. No que esté al cuadrado esto, sino esa es la forma de denotar la varianza. Va a ser igual a la sumatoria de la diferencia entre X, que es cada uno de los datos, y la media aritmética. Hay que coger cada dato y restarle la media aritmética. Después de que se resten, se elevan al cuadrado. Y todas esas diferencias al cuadrado se suman y se dividen entre el total de datos, o sea, entre el tamaño de la muestra. La X significa cada dato. X barrita es la media aritmética y N es el tamaño de la muestra. Eso para datos no agrupados, o sea, para variables discretas.
Para datos agrupados, la fórmula es esta. S al cuadrado es igual a la sumatoria de F, que F, la frecuencia absoluta, multiplicada por la diferencia entre cada uno de los datos menos la media y ese valor que nos da elevado al cuadrado y dividido entre n. Entonces, aquí tenemos que hacer más operaciones. Yo debo hallar esa diferencia elevada al cuadrado, multiplicarla por la frecuencia de cada uno de esos intervalos que estamos manejando y luego sumar todo y dividir entre n. Esta es la fórmula para calcular la varianza. La desviación estándar o típica para datos no agrupados y para datos agrupados la fórmula es la misma. Es la raíz cuadrada de la varianza. Y se denota o se designa por medio de la letra S si estoy hablando de una muestra y sigma si estoy hablando de una población. Es la medida de dispersión más conocida y más utilizada en el análisis de datos estadísticos. Ya que yo calculo la varianza, ¿para qué? Para poder encontrar la desviación estándar o típica, que es lo más importante que hay. Siempre esa desviación estándar o típica va a ser positiva. La vamos a tomar con un valor negativo. Esa es la manera de calcular. Bueno, aquí es lo mismo. Mire que es la misma fórmula para cuando la variable es continua. La desviación estándar es una medida de variación de todos los valores con respecto a la media. Siempre es con respecto a la media. El valor de la desviación estándar siempre es positivo y solo es igual a 0 cuando todos los datos son iguales. Si el valor de la desviación estándar es muy grande, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer la interpretación, este indica mayor variación en el grupo de datos. El valor de la desviación estándar puede incrementarse drásticamente cuando se incluyen uno o más datos muy distantes, ¿sí? Muy lejanos. Las unidades de la desviación estándar son las mismas de los datos originales, pulgadas, centímetros, etcétera, dependiendo en qué unidades estén. Entonces, cuando tengo valores atípicos, que llamamos, ¿cierto? Que están muy lejos de los que están más cerca al valor central, esos incrementan drásticamente el valor de la desviación estándar y eso nos permite asegurar que haya una variación muy grande dentro de los datos, ¿verdad? Y que por lo tanto los datos no son homogéneos, porque no están todos bien cerquita al valor de la media, sino que hay unos que están muy alejados de ese valor de la media. Eso es lo que me indica. Y las medidas de dispersión también está el coeficiente de variación. Ese sí es igual para cualquier, sea variable discreta o continua, que nos permite efectuar comparaciones entre series de observaciones distintas. En estadística se usa el coeficiente de variación y así se puede determinar cuál serie tiene mayor o menor variabilidad relativa. El coeficiente de variación va a ser igual a S, que es la desviación estándar, dividido entre la media aritmética. Esto me da un número decimal, pero ese número decimal yo lo multiplico por 100 para que me dé un porcentaje. Fíjese que el coeficiente de variación está dado en porcentaje. Si cuando yo lo halle me da un número decimal, debo multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Cuando el coeficiente de variación es muy alto, o sea, da un valor grandote, o con lo que yo estoy diciendo aquí, porque esto es lo que me sirve para la interpretación, se dice que la media aritmética no es lo suficientemente representativa en la distribución. Eso es lo que me va a decir cuando el valor del coeficiente de variación me da muy alto. ¿Listo? Entonces ahora estamos hablando, vamos para Infostat y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero para con las medidas de dispersión. Yo solamente cuando ya esté haciendo mi ejercicio de
¿De qué? Del trabajo. Yo no hago sino una sola tabla resumen, ¿ve? Pero aquí lo estamos haciendo por partecitas, pues porque estamos manejando esto por partes, no lo manejé completo. Entonces, porcentaje de población de 15 años o más, acepto, y entonces aquí ya tengo desviación estándar, media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, mínimo, máximo, mediana, y hago lo mismo y le doy a aceptar y obtengo los valores. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo para mis 50 datos? Me está diciendo que el valor máximo es 19.47 y el mínimo es 2.11. Entonces, nosotros ya habíamos calculado por aquí antes el rango y dijimos que el rango nos daba ¿cuánto? 17,36. Ese es el valor del rango. ¿Y qué quiere decir ese valor del rango? Que hay cierta dispersión entre los datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está bastante grandecito, están separaditos, bastante, el número mayor del número menor. Entonces va a haber variación entre los datos. Miremos qué me indica la varianza, 12,52. Es un valor que no es tan alto, pero tampoco es tan bajito. Entonces, me está diciendo, porque bajito sería como, por ejemplo, si me dice 0, tal. Ese es un valor muy bajito. Entonces, cuando me da bien bajito, significa que todos los datos están muy cerquita. ¿A quién? A la media. A la media o al promedio, que es 8.33. Aquí me está diciendo 12.52. Eso me está indicando que hay cierta variación entre los datos y que del todo pues los datos no van a ser homogéneos porque no van a estar todos muy pegaditos. ¿Hacia dónde? Hacia la media o hacia el valor central. Y la desviación estándar me dice 3.57%, que también me está indicando que hay una pequeña variación, porque no es tan grande, ¿verdad? No está dando un valor enorme, sino me está dando, entre más se acerque a cero, la variación va a ser más pequeña. Una cierta variación entre los datos de los porcentajes de población de 15 años analfabetos, con analfabetismo, pero que eso hace que los datos no sean tan homogéneos, es decir, que van a existir algunos datos que van a estar bastante alejados del valor medio. Van a existir algunos datos que son atípicos. Eso es lo que me está diciendo ese valor. Y el coeficiente de variación, que es 42.92, mire que casi se acerca al 50%, me está diciendo que existen algunos datos atípicos que están muy lejos de el valor medio, o sea, de 8.33. Ahora, si este valor del coeficiente de variación estuviera por encima de 50, por ejemplo, que fuera 60 punto algo, ¿yo qué tendría que decir? Que hay variación entre los datos de tal manera que mi media deja de ser significativa, ¿ya? No va a ser tan significativa. ¿Por qué? Porque hay demasiada variación de datos. Hay datos que son atípicos y que están haciendo que todos los datos no se encuentren hacia el centro de la distribución. Entonces, chicos y chicas, hasta aquí sería mi intervención de hoy en el CIPAS. De verdad que les agradezco enormemente que me hayan escuchado y que se hayan aceptado la invitación que yo les hice. Entonces, no sé si tenemos algunas inquietudes, algunas preguntas antes de irnos, porque casi que me paso casi media hora. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Chicas, veo puras chicas. Laura, Judith, Mayeli, Nesli, Claudia, Yuliani, Nini, Todo claro, Rosalba. por el momento todo claro. ¿Quedó claro? Bueno, la idea es que me tienen que sacar 120 puntos.
porque ustedes deben buscar siempre los puntajes máximos. Entre el puntaje que ustedes obtengan en el trabajo sea más alto, al final van a estar menos estresados buscando un puntaje para poder lograr aprobar el curso. Entonces uno debe tirar es a sacar puntajes que altos, lo más alto que se pueda. Entonces, de verdad que les agradezco. Si no hay ninguna pregunta, si quedó todo clarito, nos vemos en el próximo CIPAS. Estoy pensando, no sé, si hacerlo el sábado en la noche, ustedes no sé qué dirán, o el lunes después de las 6:30, a la misma hora, las 6:30 de la tarde. Ustedes me dirán qué les parece mejor. A la hora que sea y cuando sea. Sí, profe. Bueno, les voy a parar la grabación. Yo les mando la grabación.